Bueno, muy buenas Gracias con tardes, todos. muy buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos a este espacio. Les agradecemos por su asistencia a nombre de la carrera de psicopedagogía, quienes conformamos la carrera de psicopedagogía de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta ocasión, pues bueno, estamos presentes como docentes, la magíster Lucy Bosch Zabaleta, que es directora de la carrera, nos acompaña también la magíster Olguita Vallejo, que es docente de la carrera de psicopedagogía, y mi persona, Rosa Sánchez, que soy la docente de psicopedagogía, y en esta ocasión, pues hoy en este ciclo, he tenido la oportunidad de llevar con los estudiantes la asignatura del Practicum 3, que se vincula pues con, o que se anexa, podríamos decir, con los proyectos de vinculación con la sociedad. Y eso es lo que nos tiene esta tarde aquí, justamente cumpliendo pues con una de las actividades que son muy importantes para ellos, como es em, la de dar o la de compartir este taller, que es con un tema que es muy interesante, que es la utilización de estrategias que aporten a la elaboración de adaptaciones curriculares respondiendo a las necesidades educativas especiales o específicas. Bueno, me voy a permitir en este momento compartir una presentación para podernos apoyar un poquito y para que ustedes también vayan visualizando em, los contenidos, ¿sí? Poderlos ir explicando de una manera un poquito más práctica, más concreta. Bueno, como lo dije anteriormente, nuestro tema pues de hoy es utilización de estrategias que aporten a la elaboración de adaptaciones curriculares respondiendo a las necesidades educativas especiales o específicas. Ya, ya. Cuando nosotros hablamos de necesidades educativas, bueno, a veces nos imaginamos muchas aristas, ¿no es cierto? Muchas variables en este sentido y estamos en lo correcto porque las necesidades educativas abarcan o abordan em, justamente muchos, muchos aspectos que tienen que ver con la educación. Muchos aspectos que tienen que ver con el proceso educativo. Desde que el niño está en sus primeros pasos, en las primeras etapas del desarrollo y continuando con las etapas, pues durante todo lo que concierne al desarrollo humano como tal. Entonces aquí, pues nosotros, bueno, vamos a abordar y vamos a partir de la base para poder entender algunas, algunas algunos términos y algunos temas que son importantes antes de ir a la parte medular. Primero, bueno, vamos a ver qué es la inclusión educativa. La inclusión educativa, como nosotros ya conocemos, como sabemos, porque estamos algunos años trabajando con con esta parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la inclusión educativa. Sabemos que es el abordaje que nos permite dar una respuesta a las diversas necesidades, a las diversas eh, características especiales que presentan los estudiantes, que presentan los alumnos en en las instituciones educativas, ¿sí? Estamos hablando un poco ya más de la educación formal, ¿sí? Que es donde tenemos pues nosotros ya implementado, o donde se tiene, mejor dicho, implementado este proceso de inclusión educativa. Esto aborda pues eh, muchos ámbitos como el ámbito cultural, el ámbito familiar, ¿sí? Y las comunidades en general. Y también pues con esto se pretende, ¿sí? Desde el 2008 que la UNESCO ya implementó de una manera mucho más amplia esta parte de la formación académica, de la formación educativa. Lo que se pretende pues es justamente erradicar la exclusión, ¿sí? Reducir la exclusión en el ámbito educativo. Cuando nosotros hablamos de inclusión educativa,
inmediatamente perdón, se me pasó. Inmediatamente nos familiarizamos o vamos, digamos, uniendo las ideas, ¿no es cierto? Y enseguida nos viene a nuestra mente lo que son las necesidades educativas especiales, porque eso es justamente lo que trata una de las variables o de las aristas, podríamos decir, más importantes que aborda la inclusión educativa, que son las necesidades educativas especiales. Cuando nos referimos a necesidades educativas, ¿no es cierto? Tenemos también conocimiento, pero es bueno recordarlo, refrescarlo un poquito. Es cuando, bueno, el alumno en sí tiene dificultades para acceder a aprendizajes que generalmente son de fácil acceso para todos, pero existen ciertas características en ciertos estudiantes, en ciertos alumnos, que en algún momento se les dificulta, que no les permite avanzar con sus aprendizajes por cualquier tipo de condición que ellos presenten. Entonces, esto prácticamente los limita pues dar una respuesta a la educación curricular ordinaria. Y para esto pues nosotros tenemos que o acudimos a cierto tipo de información. Bueno, hablando de necesidades educativas especiales y específicas ahora también en la actualidad, sabemos que es necesario dentro de las instituciones educativas um, el desarrollo o la elaboración, podríamos decir, de adaptaciones curriculares. Esto también es lo que rige, en cierto modo, la ley educativa. Nosotros también dentro de la LOEI tenemos, ¿sí? Conocimiento de todo esto. Sabemos nosotros que el Ministerio de Educación pues exige ya esta elaboración de adaptaciones curriculares, pero para poder realizar esas adaptaciones curriculares debemos estar claros en cómo hacerlo. Nosotros sabemos que las necesidades educativas especiales y específicas las especiales pueden ser transitorias o permanentes. Transitorias cuando, por ejemplo, el niño o el joven, el estudiante en sí, ha sufrido, por ejemplo, un accidente, está imposibilitado por algún tiempo, pero es pasajero, ¿no es cierto? Permanentes, por poner un ejemplo. Permanentes cuando es, por ejemplo, un niño con una distrofia muscular, con una discapacidad intelectual, ¿sí? Con algún tipo de problema o de limitación que no le permite avanzar adecuadamente. Entonces, las adaptaciones, tenemos claro nosotros, perdón, las necesidades educativas, tenemos claro que se clasifican en necesidades que van asociadas a la discapacidad y que luego ya vamos a ver un poquito más desmenuzada esta parte y las no asociadas a la discapacidad. ¿Qué nos dice la Ley Orgánica de Educación Intercultural? Ellos, como les decía, el Ministerio de Educación tiene muy claro y en cierto modo ya exige, pues, ¿no es cierto?, que las personas con necesidades educativas especiales deben ser incluidas, sean estas asociadas o no a la discapacidad. Tenemos nosotros algunos artículos dentro de la LOEI que nos hablan de esta importante actividad educativa, pues que hoy por hoy es una de las más importantes. Entonces, aquí nosotros tenemos amplia información, ¿sí? Dentro de todo este proceso. Entonces, aquí nosotros, bueno, miren, tenemos el artículo 228. Sí, en el artículo 228 ya está especificado de manera muy clara cómo se va desglosando, cómo se va desmembrando un poquito y cómo al mismo tiempo se va asociando toda esta información que es importante que la tengamos en cuenta. Eh, Cuando nosotros hablamos, pues bueno, de necesidades educativas especiales, de acuerdo al artículo 228, ya tenemos claro las que se clasifican en las no asociadas a discapacidades y las asociadas a la discapacidad. Las que requieren de apoyo de adaptaciones, ¿sí? Que pueden ser permanentes o transitorias y dependiendo de esto también
se realizan las adaptaciones curriculares y pueden ser estas adaptaciones de aprendizaje, perdón, estas necesidades de aprendizaje, de accesibilidad y de comunicación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de dificultades específicas de aprendizaje, nos estamos refiriendo de manera muy puntual a los problemas o a los trastornos del aprendizaje, como por ejemplo la discalculia, la dislexia, la disgrafía, la disortografía, ¿sí? Que también, también podemos estar hablando de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, inclusive puede ser un déficit de atención sin hiperactividad que también dificulta el proceso del aprendizaje, ¿sí? Y los trastornos de comportamiento en general, que también, bueno, son un vértice en este sentido que, que limitan, pues, ¿no? Por obvias razones, y como nosotros lo conocemos, el proceso normal, en cuanto a la enseñanza-aprendizaje. Tenemos también nosotros, en cuanto a las no asociadas a la discapacidad, las situaciones de vulnerabilidad. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, estudiantes con enfermedades catastróficas que no les permiten asistir normalmente a la institución educativa, para lo cual pues la adaptación curricular se la realiza mediante, conocemos nosotros ya que mediante la UDAI se asigna el docente hospitalario, que es quien pues realiza este tipo de apoyo, de ayuda, por ejemplo, en estos casos, ¿no es cierto? También tenemos los casos de movilidad humana por las migraciones, que ahora en la actualidad pues son muy frecuentes en todos los ámbitos, en todos los países. También los adolescentes infractores es otra necesidad educativa que tiene que ser atendida de manera urgente, las víctimas de violencia y las adicciones. Y también otra necesidad educativa, aunque lo veamos nosotros como que no es, pero sí necesita del apoyo continuo, es la dotación superior, porque a diferencia de los chicos que tienen su trastorno, por ejemplo, el aprendizaje en las altas capacidades intelectuales, los chicos, en cambio, necesitan cierto tipo de adaptación para poder avanzar de manera adecuada, para no estancarse, para no limitarse. Ahora, las asociadas a la discapacidad, sabemos que son pues la necesidad cuando hay discapacidad intelectual, cuando hay discapacidad física motriz, discapacidad visual auditiva, discapacidad mental y sordoceguera, que son las más conocidas y las que nosotros más vemos pues en el ingreso de estudiantes pues a la educación ordinaria. Así también tenemos las multidiscapacidad, bueno, que ya son casos muy, muy puntuales, los trastornos generalizados del desarrollo, que también son puntuales, y el trastorno del espectro autista y el síndrome de Down, de Rett o de Asperger. Aquí, bueno, todo está clasificado. Y dentro de esta clasificación que el ministerio, pues con la LOE nos proporciona en su artículo 228, nos deja claro cómo tenemos nosotros, ¿no es cierto?, está distribuido, pues ahora, dependiendo del grado de discapacidad, también nosotros debemos tener en cuenta cuándo realizar una adaptación curricular en educación ordinaria y cuándo ya tener que transferirlo o derivarlo a una institución de educación especializada. Generalmente, cuando es leve o moderado, se permite realizar la adaptación curricular en educación ordinaria. Cuando ya es severo o profundo, pues lógicamente ya necesita educación especializada o apoyo especializado. Entonces, aquí nosotros tenemos, bueno, los porcentajes para que más o menos podamos ver cómo podemos nosotros ir trabajando, que más tarde ya en unos minutos nuestras compañeras también lo van a explicar de una manera mucho más amplia. Entonces, en base a todo esto, ¿qué son las adaptaciones curriculares? Bueno, primeramente, pues, es la adaptación curricular en sí es un documento, ¿sí? Es un documento y un proceso al mismo tiempo que de manera continua está dando apoyo
a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones, lógicamente, ¿a qué se refieren? Se refieren a los ajustes que tenemos que hacer al currículum normal, al currículum ordinario. Y lógicamente, con estas adaptaciones y con estos ajustes se da respuesta de manera muy puntual a cada uno de los casos especiales este, que nosotros podamos tener dentro de la institución educativa. Para esto, pues, se debe tener en cuenta siempre los elementos básicos o de acceso al currículo. Nosotros debemos siempre, bueno, ustedes como docentes, pues de los centros de práctica de los estudiantes, que la mayoría son de educación ordinaria y también los hay de educación especializada, conocen cómo está estructurado el currículum de en nuestro país, el currículum educativo, el currículum escolar. Entonces, bueno, aquí pues de acuerdo a los estándares de calidad educativa, lo que se persigue, como podemos ver nosotros, es desarrollar e implementar adaptaciones curriculares para los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad y desarrollar y supervisar programas de asistencia psicológica y o pedagógica que sea de manera oportuna. Esto, por ejemplo, es más para los chicos que son adolescentes infractores, para los chicos que tienen trastornos del comportamiento. Sí, y que necesitan pues esta supervisión y asistencia psicológica también de manera puntual y la psicopedagógica, lógicamente, para quienes presentan estos tipos de trastornos, los trastornos también del aprendizaje en general. Entonces, en definitiva, la adaptación curricular es una estrategia educativa, ¿no es cierto? Que también la adaptación es una estrategia educativa que se compone de muchas estrategias más, ¿sí? Y esto permite, pues, en cierto modo, dar frente, dar marcha, ¿sí? A las diferentes necesidades y particularidades que existen en los estudiantes que presentan, pues, sus limitaciones. Entonces, aquí de lo que se trata es de ir ajustando, de ir adecuando el currículum a las necesidades del estudiante. No todas las adaptaciones son iguales porque depende de las características particulares de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, de aquí, pues, nosotros asumimos la individualidad en el proceso del aprendizaje. Es por esto que, bueno, es importante conocer qué tipo de estrategias podríamos nosotros utilizar para que cada tipo de necesidad educativa especial o específica, ¿no es cierto? Para esto debemos nosotros conocer los elementos básicos del currículum y los elementos de acceso al currículum. Cuando hablamos de elementos básicos, pues lógicamente nos estamos refiriendo a lo que compone el currículum en su estructura medular, podríamos decir, en su estructura más importante, sí, que es lo que permite pues realizar las planificaciones, tanto la mesoplanificación como la microplanificación. Entonces aquí tenemos nosotros los objetivos, que son parte fundamental, las destrezas con criterio de desempeño, la metodología y la evaluación. ¿Sí? En cada uno de estos elementos se puede manejar, que cuando lo hacemos de manera adecuada, realizamos nosotros y elaboramos una adecuada adaptación curricular. Los elementos de acceso al currículo, en cambio, bueno, no son parte en sí del currículo como tal, pero son como un puente, como una vía, como un canal que nos permite a nosotros manejar el currículum de una manera adecuada. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, los sistemas de comunicación, ¿sí? Que son muy diversos ahora en la actualidad, empezando pues con lo básico y terminando ya con todo lo que es la informática, que es lo que ahora pues se maneja de maravilla. La distribución y disposición del espacio y tiempo, ¿sí? En este sentido, pues bueno,
las exigencias actuales en cada una de las instituciones educativas es, por ejemplo, se ve la infraestructura, la accesibilidad en sí que debe existir, por ejemplo, para los chicos con discapacidad física. Ya. Por otro lado, también los materiales didácticos, que, bueno, son muy diversos, y los recursos tecnológicos. Las adaptaciones curriculares, recordemos, tienen 3 grados, ¿no es cierto? Tenemos grado 1, de grado 2 y de grado 3. Cuando nosotros hablamos de adaptaciones curriculares de grado 1, hablamos de modificaciones a los elementos de acceso al currículo, dejando intacto el currículo en sí. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué hacemos? Utilizamos lo básico que es, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, los textos braille, los materiales lúdicos. Aquí en la diapositiva ustedes pueden leer, ¿sí? De manera puntual los diferentes, bueno, por poner un ejemplo, ¿sí? Tenemos muchos más, lógicamente. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, los licornios, por ejemplo, los videos, sí, las pantallas, por ejemplo, para utilizar este material audiovisual que es muy, es muy manejable, ¿sí? Y muy accesible también. Rosita, se te Poder- interrumpe continuamente la señal. Ay, perdón, voy a ver cómo. Probablemente tienes que apagar más bien tu cámara para únicamente mantenerte con tu audio. Sí, ya lo hago enseguida. Muchas gracias. Ya, esperemos que con esto se mantenga eh, la comunicación un poquito más clara. Sí, bueno, en cuanto a las modificaciones en las estrategias metodológicas, aquí sí ya nosotros adecuamos, ¿sí? Lo que es las estrategias metodológicas como tal, o sea, las actividades, eso lo sabemos. Y las modificaciones en los objetivos, en los conocimientos y en los criterios de evaluación ya son de grado 3. Aquí sí ya topamos todo, prácticamente todo el currículum, lo movemos, lo adaptamos, lo estiramos y lo volvemos a encoger, lo volvemos, como se dice en ciencias naturales, dúctil y maleable, ¿sí? Muy flexible. La ventaja de nuestro currículum es que es muy flexible y podemos nosotros manejarlo de la manera adecuada en cuanto pues a lo que nosotros necesitemos y a las capacidades de los chicos y a las necesidades también del docente para poderlo realizar. Existen tanto en los objetivos, ¿sí? En la metodología y organización didáctica y en la evaluación tenemos nosotros adaptaciones curriculares significativas y no significativas. Aquí, pues bueno, por el tiempo no me puedo alargar no me puedo alargar mucho, pero quería compartirles por lo menos un poquito. Ahora, en cuanto a cómo nosotros debemos tratar o cómo debemos manejar cada elemento del currículo, debemos tener en cuenta que los objetivos, por ejemplo, se puede eliminar, introducir, priorizar o diversificar. En los contenidos, se puede también eliminar, introducir, seleccionar, ampliar o también podemos nosotros obviar, ¿no es cierto?, dependiendo de la necesidad. Asimismo, en la metodología. Dependiendo de la necesidad educativa, se debe ir adaptando, se debe ir incrementando o se puede omitir también para sustituir con algo que sea de mayor beneficio. Y en cuanto a la evaluación, bueno, aquí pues ya sabemos que podemos hacerlo de manera continua, porque la evaluación también puede ser todos los días por medio de la observación, independientemente de las evaluaciones pues que exige lógicamente el currículum y que deben ser calificadas en tiempos puntuales. Se debe tener presente para poder realizar una adaptación curricular el tipo de necesidad educativa especial o específica, o el tipo de discapacidad también, el nivel de la discapacidad,
para poder realizarlo. Como les decía, existen ciertos grados de discapacidad donde ya no podemos nosotros intervenir, pues si se los debe derivar. El tipo de adaptación que se debe hacer de primer grado, segundo grado, de tercer grado, ¿ya? Y los síntomas y dificultades. Entonces, con esto de nosotros tenemos ya la base para poder definir qué voy a hacer, qué elementos voy a topar en el currículum y cómo lo voy a manejar. Cuando hablamos de adaptaciones en objetivos y contenidos, debemos tener en cuenta la secuenciación y la priorización, ¿sí? Aquí pues nosotros debemos esperar o debemos, por ejemplo, tener las ideas claras para que los niños puedan lograr ser capaces, por ejemplo, de expresar oralmente y consecuencia lógica, por ejemplo, el resumen de un cuento. Bueno, aquí estamos nosotros explicando con ejemplos, pero es importante tener en cuenta este tipo de adaptación, tanto en objetivos y contenidos, la secuenciación y la priorización. ¿Qué es lo más importante y qué puedo obviar? La temporalización. Si generalmente para los niños, digamos que no tienen estas necesidades, tengo yo previstos 20 minutos o 30 minutos de actividad, tengo que ver en qué tiempo puede el niño o el joven realizar esta actividad. Puede ser que yo le haga, bueno, más cortas las actividades para que ocupe menos tiempo, ¿sí? Y pueda dedicarse de manera más puntual. También aquí, pues bueno, tener en cuenta la introducción por ejemplo, de nuevos objetivos, si necesito cambiarlos, sí, si necesito elaborarlos nuevamente para poder ajustarme a la necesidad o ajustar la planificación específica a la necesidad específica o especial. Entonces aquí pues las actividades también deben ser, cuando hay adaptaciones a las actividades, tener en cuenta cómo se puede realizar, ¿sí? Introducir, por ejemplo, actividades individuales e individualizadas para cada uno de estos niños o jóvenes con necesidades educativas. Diseñar diferentes actividades que permitan inferir, que permitan colegir, que permitan analizar, sintetizar, ¿sí? De manera clara, de manera concreta. También hacerlo de una manera equilibrada, ¿sí? Esas actividades de enseñanza-aprendizaje para que pueda hacerlo, por ejemplo, de manera individual o también pueda hacerlos en talleres grupales cuando sea necesario y para que sus compañeros puedan brindarle un apoyo en el caso de que se lo requiera. Planificar actividades al aire libre es súper importante para poder manejar también la parte emocional y planificar actividades que el niño pueda elegir para nosotros ayudarle e impulsarlo. Debemos ser siempre muy claros y específicos cuando explicamos las actividades que nosotros queremos realizar para no crear ambigüedades o mala información, sí, o confusiones. Y bueno, siempre planificar las actividades que se hagan, digamos, dentro del contexto del entorno que conoce el estudiante, este, no hacerlo fuera de contexto. Las variables que debemos tomar nosotros en cuenta para la toma de decisiones con respecto a la metodología es las características del estudiante. No son todos iguales, cada cual tiene sus propias particularidades. ¿Cómo aprende mejor? ¿Sí? ¿Cuál es su estilo de aprendizaje más adecuado? Algunos aprenden mejor escuchando, otros leyendo, otros creando, otros manipulando. Entonces, aquí nosotros debemos ser, bueno, los docentes, pues en general, pues tenemos esa capacidad de poder observar y de poder determinar em, cuándo, cuándo y cómo escoger cada actividad. El tipo y grado de necesidades que tienen los alumnos, dependiendo, ¿no? Algunos lo tienen severo, otros lo tienen leve, otros lo tienen moderado. Y las actitudes y fundamentos también de los profesores, la actitud que siempre debe ser con la mejor predisposición
para poder trabajar pues en estos casos. Ahora le doy la palabra a mi compañera Olguita para que siga explicando un poquito más esta parte. Muy buenas tardes con todos, estimados compañeros. Gracias, Rosita, por la invitación, igualmente a Lucibón. Rosita, querida, le quería pedir, por favor, si nos puede revisar la presentación que habíamos acordado en la mañana, por favor. Sí, es la misma, sino que... No, esta no es la misma, Rosita linda. Por favor, ayúdeme revisando la que quedamos en la mañana, la que nos envió usted el correíto. El gráfico está cambiado, nada más. Lo ¿Segura? demás es igual. Sí. Ya, es que yo tengo otra acá, la que arreglamos en la mañana. Bien, bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar en este momento un poquito, continuar un poquito con la temática también, y es importante que como docentes ustedes conozcan un poco acerca de la competencia curricular. ¿De qué va un poquito esto? Tiene que ver este término con el cual se hace referencia al grado de dominio del estudiante sobre los elementos de un currículum. Ya el currículum lo manejamos, como ya lo mostró Rosita, ¿no es cierto? Todos ustedes como docentes, donde están contenidos los conocimientos, las destrezas y las habilidades, actitudes y valores que tienen que desarrollar dentro de los centros educativos, ¿sí? Entonces, es importante conocer esta competencia curricular, a qué cierto nivel pueden llegar nuestros estudiantes y a qué área determinada también vamos nosotros a trabajar, ¿sí? Continuemos, Rosita. Bien, actualmente pues contamos con 8 competencias curriculares básicas dentro del currículum que ya manejamos todos, ¿no es cierto? Tenemos la competencia lingüística, competencia matemática, competencia en la interacción con el mundo físico, la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital, competencias sociales, competencias culturales y artísticas y las competencias autoformativas, también la autonomía e iniciativa personal. Alguien está con el micrófono, creo. Sí, cerrémosle, Rosita, es el usuario Iván Saría Abril. Cierro. También lo tenía abierto Narváez Espinosa, pero ya lo cerró. Ya lo sé. Ya, sigamos, por favor. Pasen, ciérrele, Rosita, está abierto todavía. Me dejas visualizar porque estoy con la presentación. A ver, no puedo enviarle un mensaje yo. Bueno. Continuemos. Entonces, vamos a Sí. hablar un poquito también acerca de la evaluación del estilo del aprendizaje del estudiante, que ya lo había mencionado Rosita, la importancia de realizar esta evaluación. Y lo vamos a hacer en dos aristas. Primero, en la actitud ante el aprendizaje que tenga este estudiante, que puede ser profunda, superficial o estratégica. Y también vamos a hacer una evaluación del estilo de aprendizaje a nivel de los procesos cognitivos que puede tener cada uno de los individuos, en su caso los estudiantes, ¿sí? Vamos entonces a evaluar lo que es la sensibilización, que tiene que ver con la motivación, la emoción de cada uno de los estudiantes, que como ya lo mencionaba Rosita, cada uno tiene características específicas y se desarrolla en contextos diferentes. También se va a evaluar lo que es la atención, esta atención de este estudiante selectiva, global, el tiempo que puede mantener la atención. También vamos a revisar lo que es la adquisición, comprensión, retención y transformación de los conocimientos, la personalización, la recuperación de la misma información, la generalización y la evaluación. Continuemos, Rosita. Ahora vamos a revisar algunas áreas de atención, ¿no es cierto?, que pueden estar afectadas dentro del currículum en cada uno de los estudiantes o los individuos que vayamos a atender. Entonces, en el área de matemática, el estudiante suele presentar dificultades generalmente para poder comprender los conceptos matemáticos, conocer los procesos para desarrollar también ejercicios matemáticos y aplicar estos conceptos y procesos en la práctica, ¿no es cierto?, para desarrollar los contenidos de esta área. Ahora, ¿qué objetivos nosotros nos vamos a proponer con estos estudiantes que tienen estas dificultades? Pues aquí hay algunos verbos que pueden funcionar y que se utilizan para poder generar estos objetivos, que son generar, reconocer, comparar y ordenar,
ubicar, resolver, simplificar, deducir, construir, calcular, representar, contrastar, graficar, interpretar, factorizar, demostrar, transformar y racionalizar. Tenemos también, perdón, tenemos también estas áreas de evaluación en esta área de matemáticas que son la conceptual, la procedimental o calculativa y la modelización. Entonces pueden presentar en esta área específica de matemáticas este tipo de también necesidades o complicaciones nuestros estudiantes. En el área de conceptual, estamos hablando un poco del desarrollo del conocimiento y la comprensión y el reconocimiento también de los conceptos matemáticos como tales, ¿sí? Sus representaciones diversas, sus propiedades y las relaciones entre conceptos y otras ciencias. En cuanto al área procedimental o calculativa, pues aquí las complicaciones tienen que ver con los procedimientos, las manipulaciones simbólicas, los algoritmos y el cálculo mental. Y en cuanto a la modelización, pues hablamos de la representación de un problema no matemático mediante conceptos matemáticos y con el lenguaje de la matemática involucrado también, ¿sí? Bueno, luego también de involucrar e interpretar los resultados obtenidos, se necesita pues resolver también los problemas. Y en esa lista también tenemos que trabajar. Continuemos, Rosita. Así también una de las áreas afectadas o que pueden presentar necesidades nuestros estudiantes es en el área de lengua y literatura. El estudiante generalmente en esta área presenta complicaciones para poder escuchar, para poder expresarse también, para poder hablar, leer y también escribir. Los objetivos que nosotros nos vamos a plantear para poder abordar y desarrollar dentro de los estudiantes que presenten este tipo de afectaciones van a ser pues observar, discutir, comprender, comparar, producir, aplicar, narrar, identificar, reconocer, analizar, debatir, interpretar, recitar, dramatizar, renarrar, emitir opiniones acerca también de textos, predecir, jerarquizar y argumentar. Entonces, puntualmente, ¿qué vamos a desarrollar en los estudiantes que estén presentando este tipo de afectación en esta área, ¿no es cierto?, del lenguaje? Vamos a tratar de comprender y elaborar textos orales dependiendo del nivel, ¿no es cierto?, de necesidad que tenga nuestro estudiante. Vamos a comprender y elaborar textos escritos también. Comprender y usar cabal y críticamente los elementos formales de textos orales y escritos. Vamos a reconocer las formas lingüísticas particulares con las que se construye un discurso literario, identificar el carácter artístico y la función de esas formas, comprender la relación de formas artísticas con la realidad social y cultural y disfrutar plenamente de la lectura literaria, además de cuestionar las nociones previas de un texto. Bien, en el área de estudios sociales, las complicaciones principales son pues ubicarse a nivel espacial, ubicarse también temporalmente, obtener y asimilar información, aplicar creativamente los conocimientos que vayan adquiriendo. Los objetivos a lograr en esta área van a ser localizar, relacionar, identificar, determinar, analizar, describir, explicar, especificar, exponer, caracterizar, diferenciar, comparar y relatar y contrastar. Sigamos, Rosita. A ver. Síganos más. Entonces, puntualmente lo que vamos a trabajar en esta área va a ser el contextualizar temporal y espacialmente los procesos históricos que estén conociendo, comprender las interrelaciones sociales, económicas y políticas de los pueblos en diferentes momentos históricos, aplicar críticamente los conceptos y categorías claves de las ciencias sociales, analizar diferentes momentos históricos, analizar información proveniente de diversas fuentes, construir explicaciones históricas sobre el presente y expresar un pensamiento crítico y activo sobre el medio social y natural que los rodea. También tenemos, continuemos, Rosita, por favor. Sí, ya, un minutito, es que se está interrumpiendo como bien.
Tenemos también el área de ciencias naturales. Aquí el estudiante presenta generalmente dificultades en el tema de la observación, de recolectar datos, interpretar situaciones o fenómenos, establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones. En esta área, lo que nosotros vamos a buscar trabajar y los objetivos que nos vamos a plantear van en función de poder explicar, analizar, describir, reconocer, comparar, examinar, interpretar, relacionar, indagar, aplicar, plantear, justificar y construir. ¿Sí? Puntualmente, lo que se va a trabajar aquí en esta área de ciencias va a ser el reconocer situaciones o cuestiones científicamente investigables, identificar la evidencia de la investigación. A ver, por favor. Marco Guinda, por favor, Rosita, apágale el micrófono a la persona. Siléncialo, Rosita. ¿Ya? Sí. Muchas Estamos gracias. interrumpiendo. Bueno, con esta área de ciencias, como les venía diciendo, vamos a trabajar también en lo que es formular o evaluar conclusiones, comunicar conclusiones válidas, demostrar y comprender conceptos científicos, ¿sí? Construir el conocimiento científico, explicar fenómenos naturales, aplicar y evaluar. Sigamos, Rosita, por favor. Ya ¿Realizando el está. material? Sí. No sé, Ya. no se visualiza. Ahora ya, sí, ahora ya. Bien, entonces, hablando un poquito de la evaluación del contexto escolar, es sumamente importante conocer esta parte, como al finalizar también mi presentación, les voy a hacer una reflexión muy cortita acerca del apoyo que nosotros necesitamos como profesionales, ¿verdad? De la psicopedagogía del contexto escolar. Entonces, por eso es importante que realicemos esta evaluación de este contexto. Hay que revisar el tema de la institución, el contexto de la institución en cuanto a las culturas inclusivas que existan, las prácticas inclusivas que tengan en cada una de las instituciones o centros y las políticas inclusivas que estén manejando. También debemos considerar el contexto del aula, dentro de la institución, el contexto puntualmente del aula donde se está desenvolviendo nuestro estudiante. Entonces tenemos que revisar el tema de los espacios que estén correctamente adaptados, como ya lo había mencionado Rosita, los materiales con los que cuentan dentro del aula, el manejo microcurricular, ¿sí? Y el ambiente también, así como el estilo de enseñanza del docente. Es sumamente importante también revisarnos como profesionales, como docentes, cuál es nuestro estilo de enseñanza y si este estilo de enseñanza se está adaptando a nuestro estudiante que presenta una necesidad específica. Entonces tendremos que revisar si es un estilo formal, liberal o mixto. Otro contexto que tenemos pues que evaluar es el contexto familiar, ¿sí? Para poder tener una visión completa de la necesidad de nuestro estudiante o el individuo que estemos atendiendo en ese momento, que vayamos a prestar nuestra ayuda, pues tenemos que conocer también el contexto familiar, la composición de la familia, cómo funciona, la condición socioeconómica también, las condiciones físicas y las dinámicas familiares. Sumamente importante también para poder establecer las necesidades específicas que va a tener cada uno de los estudiantes. Damos paso a Lucibo. Todavía me faltaba, Rosita, a mí. Aquí estábamos. Es que solo le digo que no está. Sí. Ay, se nos Me pasó. parece que era solo hasta ahí, Olguita. Sí. Sí. Ya. Sí. Han faltado unos. Bueno, voy a cerrar yo únicamente diciéndoles que más allá de todas las leyes, ¿no es cierto? Que nuestra compañera Rosita ha especificado, les ha comentado, además de todas estas aristas de evaluación que nosotros tenemos que considerar como profesionales, nosotros como profesionales de la psicopedagogía dependemos en prácticamente un 100% del apoyo docente que ustedes nos puedan brindar. La ejecución de todas las estrategias que vayamos nosotros a brindar, que vayamos a entregar, que identifiquemos las necesidades que identifiquemos y las estrategias que entreguemos, si bien las podemos trabajar una vez por semana, quizá en consulta con nosotros como profesionales, el 100%
100% del tiempo dentro de la institución van a estar con ustedes. Entonces necesitamos pues esta apertura y este apoyo al 100% de ustedes como docentes, ¿sí? Bien, muchísimas gracias, estimada Rosita, y le doy paso a Lucy Bon. Muchas gracias. Damos paso a Lucy Bon. ¿Le escuchamos? Lucy Bon. Tal vez tuvo alguna complicación. Espera. Mil disculpas, debí abrir la puerta de la oficina que no había nadie. Bueno, gracias, Olguita, por su participación. Solamente quisiera un ratito, si dejas compartir, de compartir, Rosita, yo ya luego comparto. Y lo que quisiera es que todos estemos un minutito con la pantalla prendida para hacer una captura de pantalla. Rosita, sería interesante. Tomar de cada una de las páginas. ¿Quieres que te ayude? Un whisky para todos. Antes de que Olguita tenga que irsenos. Me esperan un momentito. Voy a simplemente guardarla en el documento. Tengo que ir por páginas porque tenemos bastantes asistentes. Entonces, rapidísimo, solamente guardo las imágenes. Muy bien, vamos con la página 2 del Zoom. Muy bien. Un whisky para la página 2. Perfecto. Un minutito. Segunditos, por favor. Y vamos a la página número 3. Ya está Rosita, todavía no, por favor, deja de compartir. Ya comparto yo después la presentación porque yo hice unos ajustes. Los de la página 3 me tienen apagadas las cámaras, préndanlas un ratito. Todos, Mauro, Jair, Estela, Amelia, Marisol, Natalie, Byron, Carlos, Jimena, Esteban, Whisky, todos aquí. Bien, les agradezco un montón. Perfecto. Muy bien. Ahora voy a compartir yo pantalla, pero primero quiero compartirles un video. Vamos a salir un poquito de la rutina y vamos a compartir un video para hacer una breve reflexión sobre él y luego comenzamos. Sé que está sin sonido. Perfecto. Muy bien.
Anak, may regalo ako sa'yo. Sukat mo. Anywhere you go, andyan lagi si Pap. Merry Christmas, anak. Salamat po. Bagay na bagay sa'yo. Wala pa, ganda ko. No se escucha. Bueno, en realidad es una propaganda de una multinacional enorme, ¿no es cierto? Una marca súper conocida mundialmente, Yo tengo pero bloqueado que realmente lo que hace esta marca es tratar de adaptarse a las necesidades del cliente, ¿no? Y eso nos falta todavía en las instituciones educativas. Adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, entre comillas, a las necesidades de nuestros estudiantes, no de los padres siquiera, es a las necesidades de los estudiantes. Tengan o no estas necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad. Y básicamente lo que hizo este padre fue observar cómo el vendedor, la gente se le acercaba al vendedor y el vendedor iba, las chaquetas las iba arreglando de acuerdo a lo que le pedían. Entonces él decidió arriesgarse, ¿no es cierto? Y primero el vendedor, ¿qué le mostró? Una caja llena de objetos comunes para todos y que probablemente eran apetecibles para la regularidad de personas, uno para su hijo. Por favor, Iván, si pudiera apagar su micrófono, otra vez se le prendió. Rosita, si pudieras, por favor. Em, y claro, lo importante fue que cuando el señor le dijo, no, eso no necesito, y le mostró algo de lo que necesitaba. ¿Su hijo qué tipo de discapacidad tenía? ¿Qué tipo de discapacidad tenía? Discapacidad visual. Discapacidad Discapacidad visual. visual. discapacidad visual. ¿No es cierto? Además, gracias, Olguita. Además, este joven con discapacidad visual, el momento en el que cogió su chompa, no era una chompa común. Tenía, obviamente, algo personalizado y el padre le hizo poner, a donde quiera que tú vayas, ahí estoy, papá, ¿no? Me pareció tan hermosa esta propaganda porque, claro, es tratar de atender un requerimiento muy específico. Y eso finalmente llena a la persona, ¿no? En este caso fue llenarlo emocionalmente. Bueno, yo voy a continuar con la exposición que nos trae el día de hoy a este taller interesante, ¿sí? Y yo voy a profundizar de alguna manera en algunas de las necesidades educativas específicas. Unas están asociadas a la discapacidad y otras no, ¿sí? Pero que nos encontramos frecuentemente en las aulas. Perfecto. Es muy común escuchar hablar, ese niño tiene trastornos del aprendizaje, ¿no? Dentro de los trastornos del aprendizaje se conciben algunas clasificaciones. La dislexia, la disgrafía, las disortografías, la discalculia están dentro de lo que son dificultades para el aprendizaje. Pero aunque no encontremos algunas aquí, pero que lateralmente pueden incidir en el aprendizaje, se convierten también en dificultades para aprender, ¿no? Bien, la dislexia, la tan nombrada y famosa dislexia, ¿no? Básicamente la dislexia tiene una definición que implica la dificultad para poder decodificar los símbolos, ¿no? Que forman palabras,
la dificultad para decodificar e identificar las letras, ¿no? Y si no hay una capacidad neuronal que esté bien adecuada a nivel de mi sistema nervioso central, que a mí me permita decodificar bien los símbolos que son en este caso las letras, pues no voy a poder leer. Y yo había puesto aquí un ejemplo de una lectura de una persona disléxica. Así es como ve una persona disléxica cuando yo le pongo un texto para que lea. Ustedes tratan de leerlo y probablemente con dificultad lo podemos hacer. Pero si se imaginan que todo el tiempo una persona visualice de esta manera una lectura, ¿cómo se sentirían ustedes? Yo quisiera 2 criterios. Pueden levantar su mano. ¿Cómo se sentirían ver todo el tiempo hacia una lectura? Que les pongan un libro, pero que todo el tiempo estén viendo de esta manera. María Fernanda. Yo creo que se sentiría frustrado, ya que no puede aprender de la misma manera que que sus iguales aprenden. ¿Cómo se sentiría si fuera usted? Mal, ¿Por qué? ¿Qué le pasa cuando ve ese texto? porque no lo entiendo. Ah, perfecto, gracias. 2 personas más, vamos a ver quién más. Ángela. Ángela y luego John. Y ahí paramos. Sí, ya. Sí, cuando un niño ve ese No tipo piense en un de niño. ¿Cómo se siente usted al ver este texto? frustrado por no entender la lectura, puede ser visual, que no pueda proyectar, no hay una línea continua donde yo pueda leer de dónde se trata la lectura. Gracias. John, ¿qué siente? Bueno, tal vez en mi opinión sería que nos desconcierta la lectura, ya que no tiene un orden específico al cual estamos nosotros, se podría decir, acostumbrados a leer. Entonces, es como que da estrés, por así decir, el momento de Me leer siento un tipo de estresado, lectura me así. siento... Perfecto. Frustrados, estresados, angustiados, desesperados, no sé por dónde empezar. Eso es lo que siente una persona con dislexia. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los errores que tienden a tener las personas con dislexia? Hacen rotaciones de los símbolos, ¿no? Hacen inversiones de las letras, eso les genera confusión en la lectura, omiten letras, agregan letras, tienen contaminación visual a la hora de leer, ¿no? Su lectura es lenta, es dificultosa, es incomprensiva, silábica, ¿no? Esto hablando ya de un niño que se supone que debe tener 8 años y debería leer bien. La dislexia generalmente como característica fundamental tiene que no puede ser perceptible con facilidad antes de los 7 años. Porque para poder diagnosticar dislexia, discalculia, disgrafía y disortografía, el niño debe haber aprendido a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar. Probablemente antes de esta edad, antes de los 7 años, entre los 5, los 7 años, 4, 7 años, lo que pueden haber ciertas características que me deberían dar luces para estar atenta, ¿no? Las estrategias que pueden ser útiles para poder aplicar o implementar en trabajo con niños con este tipo de características son ejercicios de dominio del esquema corporal, es decir, ubicar súper bien, incluso el tema de lateralidad y ubicación espacial. El dominar derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, atrás, ¿sí? Antes, después, es fundamental en el proceso de aprendizaje de lectura. Aquí hay algo súper importante. Actualmente yo tengo un montón de personas que vienen y me preguntan, ¿sabes qué? Creo que mi hijo es disléxico. Y no nos damos cuenta que atravesamos un tiempo de pandemia de 2 años. Los niños que tenían 6 años y que debían empezar con procesos de aprendizaje o introducción en la lectura y la escritura, no lo hicieron bien. Ni siquiera aprendieron nociones básicas de manera adecuada, arriba, abajo, delante, atrás, derecha, izquierda. Si no hay dominio del contexto espacio corporal,
mal puede entender la ubicación de las letras. ¿Hacia dónde va la bombita de la P? ¿Hacia dónde va la de la D? ¿Hacia dónde va la de la Q? ¿Hacia dónde va el palito de la Q y el de la P? El de la D. Arriba, abajo, la derecha, la izquierda. Ubicando desde el contexto espacial corporal. Es fundamental, ¿no? Parece que eso no es básico para la lectura. Eso es el principio de la lectura. Identificar bien justamente el esquema corporal espacial. Ejercicios de coordinación visomotriz, de atención, de memoria, de lateralidad, lo que les decía, derecha, izquierda. A los 7 años, el niño debe identificar a la perfección la derecha y la izquierda. La percepción y la discriminación auditiva y visual. Identificar muy bien cómo suena cada letra. Los fonemas. ¿Qué es un fonema? Un fonema es la unidad mínima de sonido de una letra. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el fonema de la P? De la P de papá, ¿cuál es el fonema? Abran sus micrófonos. El fonema. ¿Cuál es el fonema? Solo el fonema. Solo el fonema. El fonema es Carol. perdón, buenas tardes. El fonema es más o menos el sonido. Es de esta manera. Es como que si estuviera ¿Cuál es el sonido? metiendo algo de mi boca. Dígamelo el fonema. ¿Cuál es el El sonido? fonema Sí. Ese es el fonema. exacto. Pues, Además es un fonema completamente mudo, por decirlo de alguna manera. El de la L de luz, ¿cuál es el fonema? El de la S, el de la C, el de la Z. Hay diferencias. El de la V, el de la B. Miren la diferencia entre B y V. Ese es el principio básico del aprendizaje de la lectura. Y a los niños con dislexia hay que trabajarles y desarrollarles mucho el tema de lectura fonética. Primero la definición clara de cómo suena cada una de las letras para que luego sea más fácil identificarlas, ¿no? Autoverbalizaciones o frases, trabajo cooperativo, respeto del ritmo y el estilo de aprendizaje, ¿sí? No puedo pedirle a un niño con dislexia que me lea al mismo ritmo que un niño con desarrollo normativo en lectura. No puedo. Apúrate ya, tienes que sentarte pronto. No. Si yo tengo estudiantes que están con dificultad lectora, debería empezar a poner atención a ver qué es lo que sucede. Y debería empezar a generar desarrollo de estrategias que me permitan intervenir y desarrollar procesos lectores adecuados. La disgrafía no es otra cosa que la dificultad que existe para escribir. Estas personas tienen una clara dificultad al desarrollar la escritura. Unen las palabras, no utilizan signos de puntuación, hay muchos errores en lo que es la rotación de igual, miren, parecido a la dislexia, pero no igual, ¿no? Rotan las letras, invierten las palabras, hay confusión en la escritura, hay omisiones, hay agregados, hay contaminaciones y hay disociaciones, ¿no? Si yo regreso a la dislexia, hay muchas más, ¿sí? Hay muchas más. Esto es únicamente en la escritura. ¿Qué se puede hacer? Apoyar con actividades lúdicas, como juegos de letras, crucigramas, repasar líneas, movimientos básicos, trozar, rasgar, modelar, trabajar mucho lo que es la motricidad fina, ¿sí? Esto incluso en personas adultas que son disgráficas. Ejercitar la coordinación visomotriz a través de laberintos, es decir, ejercitar la coordinación ojo, cerebro y mano a través del desarrollo de juegos de laberinto, ¿no? Es más, cuando hacemos desarrollo de coordinación visomotriz, hay que tratar de cuidar que la persona no vaya moviendo la cabeza. ¿Qué es lo que tiene que mover? Los ojos, ¿sí?
buscar actividades de espacios entre palabras y de configuración de palabras, ¿no? Efectuar análisis y síntesis, trabajar con cartolas de escritura de palabras por separado para que luego las arme, las desarme, trabajar con todo lo que es el juego silábico, ¿no? Jugar con las palmas, ¿sí? Efectuar análisis y síntesis de las palabras, trabajar en direccionalidad, es decir, escribimos hacia la derecha, no desde la derecha hacia la izquierda, nuestra escritura no es así en español. Trabajar todo lo que es ejercicios de figura y fondo, ¿sí? ¿Qué observas detrás? ¿Qué hay delante? Hay ejercicios y gráficos específicos de este tipo de ejercitaciones. Hacer énfasis en ejercicios de posición o de posturas, ¿sí? Tratar de trabajar con cuadernos de 4 líneas o de 2 líneas, ¿sí? La discalculia es otro problema muy frecuente. Estos problemas son más frecuentes de lo que imaginamos. Eso no quiere decir que el 50% del aula va a tener este tipo de problemas, no es así. De cada aula, por lo menos vamos a tener un niño con dislexia, por lo menos 2 con discalculia, por lo menos unos 3 con disgrafía, ¿sí? La discalculia es la dificultad en cuanto al proceso de aprendizaje de algunas operaciones matemáticas y aritméticas y la dificultad para la comprensión en el desarrollo de problemas matemáticos. Miren ustedes, suelen confundir los signos, ¿sí? Los signos de las operaciones básicas, la suma y la resta, por ejemplo. Aquí ustedes ven un ejemplo que es de suma, la persona empieza de resta, ¿no? Lo que hace es hacer una operación invertida. No resta desde abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo, ¿no? Eso hace que haga mal la operación, obviamente. Aquí podemos mirar, por ejemplo, en algo súper básico, se le pone el número escrito y se le pide escribirlo en palabras y mire cómo lo escribe, por ejemplo, al 8.383. Escribe 800.383. Un error tremendo, ¿no es cierto? Acá abajo, el 9.066, escribe 900.066, ¿sí? Por ejemplo, esa es la forma en la que un discalcúlico mira las operaciones mentales, mira los números, ¿ya? ¿Qué características tienen estos niños o estos jóvenes que padecen de esta dificultad? Adultos también. Dificultades de inversiones numéricas, confusión en signos aritméticos, errores en la seriación numérica, escritura incorrecta de los números, ubicación incorrecta de los números para realización de operaciones, dificultad para recordar tablas de multiplicar, significados de signos, procesos para resolver cálculos, para recordar conceptos básicos. ¿Qué podemos hacer entre algunas cosas? Porque hay muchas más, ¿no? Composición y descomposición de números, enseñar diversas estrategias para resolver un problema, trabajar con hojas a cuadros y poner puntos de referencia para encolumnar, ¿sí? Dejar que se ayude con los dedos si el caso lo requiere. Muchos profesores, deja de contar con los dedos. No, déjenlos contar con los dedos, ¿sí? Si el caso lo requiere para que haga cálculos que necesita. Trabajar con series ascendentes y continuar con descendentes, presentar los problemas con vocabulario sencillo y de fácil comprensión, ejercitar con actividades de cálculo mental, trabajar con material concreto, aunque sean adolescentes. Utilicen material concreto, manzanas, una pizza, qué sé yo, un queso, lo comparten con todos en el aula. Tengo un alumno apenas, ¿por qué voy a hacerlos trabajar a todos así? Incluso al resto le vuelvo más fácil y más sencillo el aprendizaje. Los niños con superdotación intelectual, ¿no? O con altas capacidades, que se llama, son un tema complejo de tratar porque salen de la curvatura normal de inteligencia y están en la media superior. Claro, y diríamos, ¿pero qué problema van a hacer esos niños? Claro que sí se convierte en un problema, porque luego pensamos que los mejores alumnos del aula son los superdotados. Falso, señores. Generalmente los niños con alta dotación intelectual no son los mejores alumnos. Son disruptivos, se levantan, molestan, pero solamente con escuchar lo que dice el profesor ya saben todo. Ni siquiera necesitan estudiar. Pero estos niños necesitan una potenciación y una aceleración del conocimiento. Y para eso los profesores tienen que estar
preparados, ¿sí? Pero además las escuelas tienen que establecer ciertos criterios de aceleración en el currículo para niños que lo requieran. Hay una descompensación emocional entre la edad intelectual y la edad emocional de estos niños. Porque un niño de probablemente 5 años tiene una edad mental de un niño de 12 o de un niño de 8 y tiene 5, pero su edad emocional aún sigue siendo de un niño de 5. Entonces hay que buscar la manera de compensar adecuadamente el currículo, ¿sí? Son niños que se aburren con facilidad, se desinteresan porque lo que les están dando ya no les llama la atención, entonces empiezan a perturbar al resto de niños. Mala idea coger y darles el doble de tarea, no, esa no es la solución. Probablemente es la misma cantidad de tarea, pero los ejercicios que le doy a este niño tienen mayor nivel de complejidad, ¿sí? Tiene la disposición de un nivel elevado de recursos en capacidades cognitivas, aptitudes intelectuales, razonamiento lógico, gestión de memoria, razonamiento verbal, matemático, aptitud espacial, alta creatividad. Son súper buenos en todos, ¿sí? Pero incluso no logran encajar en su grupo de compañeros porque cognitivamente están más arriba. Y no necesariamente son los mejores alumnos. ¿Qué se puede hacer? Diversificar tareas y actividades, no mandarles el doble. Incentivar y motivar a realizar actividades creativas, promover la ruta de desarrollo de los problemas de estos niños tiene que ser diferente, que le permita a él justamente emplear su nivel cognitivo, promover actividades de investigación, evitar incurrir en tareas repetitivas, desarrollar la inteligencia lingüística, matemática, espacial, musical, naturalista, tratar de compensar el desarrollo psicosocial, es decir, la parte emocional, afectiva, la de las relaciones, ¿sí? Dentro de lo que son, ya hablando de discapacidades físicas y motoras, ¿no? Tenemos una serie también de discapacidades o necesidades específicas, alineadas, por ejemplo, al área de la comunicación, al área de la parte sensorial en cuanto a discapacidad visual, a discapacidad auditiva, ¿no? Esto ya también hay personas que tienen cierta dificultad en lo que es movilidad y por lo tanto les resta autonomía e independencia, ¿no? No nos vamos a tener demasiado en esta parte porque quiero ir un poquito más allá. Por ejemplo, el tema de discapacidad visual. Cuando hablamos de discapacidad visual, no solamente la ceguera es discapacidad visual. Dentro del campo de la discapacidad visual se han logrado identificar un promedio de 7 tipos diferentes de discapacidad visual. Fíjense ustedes. Ceguera, glaucoma, ceguera parcial, presbismo, miopía, astigmatismo. Pónganlo, si alguno de ustedes utiliza lentes, ¿no? Así sea de 2 puntos en uno de sus ojos y en el otro 1.25. ¿Qué pasa si se sacan los lentes y les ponen a leer? ¿Cómo se sienten? No pueden leer el texto con regularidad. Se vuelven erráticos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces también es una necesidad específica. Obviamente, probablemente no requiere un nivel de adaptación como una persona con ceguera o con glaucoma o con un 80% de pérdida visual, pero requiere atención. ¿Sí? Por ejemplo, estar pendientes de que no puede olvidar sus lentes, de que tiene que cuidarlos, saca los lentes de tu mochila, vamos a empezar clases, etcétera, etcétera. Cosas que parecen tan pequeñitas son tan importantes, ¿no? El tema de adaptaciones, hay adaptaciones de acceso, adaptaciones físicas, hay adaptaciones de comunicación que son para el tema de justamente mantener la relación, el tema de capacidades cognitivas, adaptar material, adaptar recursos, adaptar objetivos, forma de evaluación, etcétera, 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 etcétera. Adaptaciones sociales, ¿no? De cómo debe ser la forma de que esta persona trabaje. Probablemente a un niño con autismo no lo puedo poner a trabajar en grupo, sería un error, ¿sí? Pero a lo mejor a un niño con déficit de atención a hiperactividad o con dislexia, sí. Motricidad, ¿no? Es decir, que si existan ciertas adaptaciones físicas que se adapten a sus necesidades, ¿no? Incluso un zurdo, que su banca sea para zurdos,
porque el lado en el que él tiene que ubicar su cuaderno para escribir está al otro lado, no igual que un diestro, ¿no? Las tijeras de diestros no son para zurdos. Si nos ponemos a cortar con la izquierda, con una tijera para diestros, no corta, ¿sí? El tema de autonomía, esto es algo importantísimo de desarrollarlo en cualquier tipo de necesidad educativa específica. La discapacidad auditiva, aquí también hay una serie infinita de clasificaciones, ¿no? Y en lo que sí quiero detenerme un poquitito más es en este tema. Yo aquí he puesto y me he atrevido a obviar lo que el ministerio nos propone como una plantilla para adaptación curricular. Yo creo que las instituciones deben ser innovadoras en adaptación curricular. No puedo intentar adaptar el currículo en la misma plantilla de planificación del resto de niños. Si yo tengo 2 estudiantes con déficit de atención e hiperactividad en el aula, pues tengo que hacer el trabajo y el ejercicio de hacer 2 adaptaciones curriculares, aunque los 2 tengan déficit de atención e hiperactividad. ¿Quién me contesta por qué razón creen ustedes que debería, teniendo los 2 niños, lo tengo a Jimmy y lo tengo a Andrés? Los 2 tienen déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué tendré que prepararle a Jimmy y a Andrés una planificación diferente a cada uno, aunque tengan el mismo trastorno? Porque cada niño es único y cada niño tiene diferentes deficiencias, ninguno es igual a otro. Pero si tienen los 2 déficits de atención e hiperactividad. Porque tienen diferentes estilos de aprendizaje. Según el nivel, hay niveles de Porque tiene hiperactividad. diferentes estilos. Ahí está la respuesta, gracias. No solamente los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son diversos en toda la población, independientemente de que tenga o no necesidades específicas. Porque probablemente Jimmy tiene un nivel de hiperactividad diferente al que posee Andrés. Y porque probablemente, y aunque tuviesen el mismo nivel, es probable que Andrés tenga afectado a nivel neuronal, a nivel cerebral, el área que le permite mantener la atención y la concentración. Y es probable que Jimmy lo que tenga afectado es toda el área que le permite generar procesos de organización y planeación en las tareas. Entonces, el requerimiento no es el mismo. Ahora bien, cuando yo genero una planificación, ustedes pueden ver que yo aquí he puesto tal vez cuál es la necesidad educativa especial o específica que tiene el niño o el adolescente o el adulto probablemente universitario. No, no hay necesidad de ponerla. Porque yo no trabajo desde la discapacidad. Yo no puedo trabajar con una persona desde aquello que no puede hacer. Tengo que trabajar con la persona y sacarla adelante con aquello que sí puede hacer. Entonces, tengo que poner el tema, obviamente, que voy a desarrollar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le voy a enseñar al niño, perdón, o adolescente, o joven de la universidad, qué sé yo? Aquí primerito ubico la competencia o la destreza, y esta competencia o destreza no es lo que yo quiero desarrollar en el niño, porque yo no puedo pensar en desarrollar algo si no sé qué tengo para poder valerme de eso y llevarlo hacia donde quiero. Entonces, primero yo tengo que tener todo el proceso diagnóstico del niño, no sabiendo el diagnóstico, no necesariamente saber qué diagnóstico, pero el psicólogo de la institución debería decirme a mí, y yo como docente en el aula, debería tener una hoja de ruta o un checklist que a mí me permite identificar cuáles son las habilidades de ese niño que tiene déficit de atención e hiperactividad, que tiene dislexia, que tiene discalculia, que tiene discapacidad intelectual, que tiene autismo, etcétera, etcétera. Independientemente de la necesidad, yo tengo que saber cuáles son sus capacidades, qué sí puede hacer. Probablemente yo sé que este niño con déficit de atención e hiperactividad atiende por 5 minutos seguidos como máximo. Bien, pues entonces eso es con lo que cuento. No puedo coger y sentarme y hacer lo que, siéntate, tienes que trabajar aquí 15 minutos. Imposible. No van a lograr nada.
en esos 5 minutos que yo tengo que generar una planificación que a mí probablemente me permita, acá está la destreza con criterio de desempeño, que es lo que el ministerio quiere que yo desarrolle en ese niño. Reconocer un conjunto de 9 elementos. Perfecto. Que aprenda a reconocer de alguna manera que existen conjuntos de 9 elementos. ¿De qué manera? Primero, teniendo en cuenta que durante 5 minutos me va a atender, no más, no más. Y en esos 5 minutos le voy a enseñar y lo voy a aprovechar, ¿sí? Utiliza de forma eficiente los organizadores gráficos. Chévere. Ya sé que este niño tiene como destreza el que utiliza organizadores gráficos para poder aprender y le va bien con eso. Entonces, me sirvo de eso, de utilizar organizadores gráficos y de que él vaya tratando de generar a través de organizadores gráficos la forma de identificar 9 elementos en un conjunto. ¿Sí? Luego, si pienso en la destreza con criterio de desempeño, que es lo que quiere el ministerio. Luego, en las estrategias metodológicas, que son esos pasos que a mí me van a permitir y las formas que a mí me van a permitir enseñarle a ese niño, conducirlo a aprender a reconocer los conjuntos de 9 elementos. Luego tengo que evaluar para ver si efectivamente logré lo que esperaba. ¿Sí? Tengo que desglosar muy bien qué nomás voy a utilizar. Y finalmente yo tengo que, después de haber evaluado, escribir el resultado. Porque tengo que hacer un seguimiento de la adaptación curricular que le hice a esa persona. ¿No? He logrado que realmente este niño conozca conjuntos de 9 elementos a través de la elaboración de conjuntos con figuras geométricas utilizando tales cosas. Eso logré. Pero aún falta que el niño pueda identificar la diferencia entre un conjunto en el que hay 9 elementos de 10 elementos. Tengo que ser realista en el resultado para luego poder seguir avanzando, ir dando los pasos que necesito para conducirlo hacia donde requiero, que es la autonomía y la independencia finalmente, ¿no? Y los aprendizajes, ¿sí? Eso a manera de haber tratado de compartir con ustedes de alguna manera ciertas estrategias que nos pueden ser útiles a la hora de generar adaptaciones curriculares. Es importante recordar que el que es diferente a mí no me empobrece, por el contrario, me enriquece, como dice Saint-Exupéry, que es el autor del Principito, ¿no? Y es verdad, si nosotros nos ponemos a pensar, a veces pensamos, es que esta es una mala compañía para mí, porque ¿en qué me puede aportar esta persona que tiene parálisis o es cuadraplégico? Pues sí me aporta en empatía, en tolerancia, en a lo mejor aprender a saber cómo conducir una persona con ese tipo de diferencia, ¿no? Saber que él tiene formas diferentes de aprender y que probablemente algunas de las que él utiliza también las utilizo yo. Así que a mí esta frase me gusta muchísimo. Decirles que es un deber de todos trabajar por la inclusión, trabajar porque la diversidad nos enriquezca y nos fortalezca. De ninguna manera la diversidad es pobreza, es riqueza, ¿sí? Me gustaría simplemente para cerrar este espacio, unas 5 personas que nos den una palabra de con qué se quedan de este taller. Si son un poco más de personas, no hay problema. ¿Quiénes levantan la mano? Anímense. Han estado muy calladitos. Ángela. Aprendizaje. Aprendizaje. Teófilo. Teófilo. Buenas tardes, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, con gusto. ¿Hay una relación entre genética y la dislexia o no? Sí, sí hay. Del 100% de personas que padecen dislexia, ¿no?
aquellas personas que tienen dislexia y han habido antecedentes familiares con dislexia tenían el 10% más de probabilidades de padecerla en relación a alguien que no ha tenido dislexia en su familia, ¿sí? El tema genético potencia la posibilidad de tener dislexia, de tener discalculia, ¿sí? Pues sí. Adriana. Buenas tardes. Bueno, mi palabra sería empatía. Gracias, Adriana. John. Bueno, en torno a la charla, mi palabra sería consideración. Gracias, John. ¿Alguien más? Si no, yo voy a empezar a pedirles, verán, la palabra aquí. Vamos a ver. Andrés. Andrés Ávila. Dígame, buenas tardes. Una palabra. Una palabra que le haya llamado la atención o que se quede o con la que usted se quede de este taller. Consideración hacia los niños, podría decir. Gracias. ¿Alguien más? A ver, por aquí vamos. Gratitud y empatía. Gracias, Kenia. Anthony. Anthony Javier Luzardo. Paciencia. Paciencia. Alberto, aspirante Alberto Andy. La eficiencia sería. Eficiencia. Alguien escribió, lo siento, estoy sin el micrófono, no puedo usar el micrófono, me quedo con más conocimiento. Gracias. Compromiso y ¿Alguien más? actitud. Perdón, Jimmy. Compromiso y actitud. Compromiso y actitud. Muchas gracias. Bueno, realmente este es un taller para mucho más tiempo. Nos hemos quedado realmente apenados de no poder ir al lugar en el que hubiésemos querido asistir para poder realmente regenerar este taller de forma presencial, pero lastimosamente la situación del país no nos lo ha permitido. Ojalá que en algún momento podamos estar más cerca y desarrollarlo de manera presencial, a lo mejor incluso desarrollar algún taller en el que realmente hagan adaptación curricular para poder mirar qué entienden de todo esto, ¿no? Así que eso es todo. Nos despedimos. Agradecemos mucho la gentileza que han tenido el asistir a esta tarde de enriquecimiento para todos. Nosotros también aprendemos gracias a ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Lucibón, por Muchas el gracias. cierre. Y esperemos volvernos a ver pronto. Que les vaya muy Que así bien. sea. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí. Voy a hacer